reunidos acá gestionando la apertura y el inicio de los cursos de esta institución y además dando clase, porque Sosa del Valle fue catedrático en esta escuela, catedrático de lengua, y Acosta fue catedrático de historia y aritmética. No tenían solo una función. Junto con ellos fue designada también la autoridad del departamento de aplicación, o sea, de la escuela primaria. El departamento de aplicación ya comenzó con sus 7 grados, de primero inferior a sexto, no así el departamento normal, que comenzó solo con 42 alumnas de primer año. Para el cargo de regente, entonces fue designada Crescencia López Oliveros de Molina, que era una señora de origen español, pero que había estudiado magisterio en la Escuela Normal de Azul, provincia de Buenos Aires, y que se había desempeñado también en diferentes cargos anteriormente, tanto en Azul como en la capital federal, y era catedrática de Economía Doméstica y Labores en la Escuela Normal Mixta de 25 de Mayo, cuando fue destinada a prestar funciones en Quilmes. Todos estos datos nosotros los hemos podido conocer gracias a la labor de reconstrucción, de reparación, de rescate que estamos intentando hacer con nuestro archivo documental y el examen de los respectivos documentos que van apareciendo. De las 42 inscriptas de aquel primer año, 1912, para el curso de magisterio, se graduaron los primeros 21 maestros de la escuela pública quilmeña. En 1914 ya había sido convertida en escuela mixta y había ingresado un varón que provenía de otro establecimiento. Así que de esos 21 tenemos 20 señoritas y un caballero que están ahí, algunos de ellos en una fotografía que nos refleja la primera promoción de maestros. Estos eran los estudiantes. ¿Y quiénes eran los profesores, los maestros? Eso también es interesante. A mí me parece que más que conocer los nombres, que yo les puedo hacer una extensa cita de ellos a esta altura, lo que me parece enriquecedor es conocer cuál era su formación de origen y su lugar de procedencia. Ya nos hemos referido al director, al vicedirector, a la regente. Subregente fue nombrada recién 4 años después, en 1916, la señorita Irene Sofía Rodríguez, que era profesora secundaria de Pedagogía y Ciencias Afines de la Universidad de La Plata. Entre los catedráticos, que así se llamaban los profesores del curso normal, tenemos una profesora de Pedagogía de la Universidad de La Plata, que estaba a cargo de la cátedra de Zoología, una profesora superior de Música del Conservatorio Williams. Tenemos a Margarita Ana Amanda Companc de Pérez Acuña, francesa, profesora de francés que había ejercido sus primeros cargos docentes en la localidad de Río Gallegos, en el territorio nacional de Santa Cruz, y luego se trasladó a la capital. Se desempeñó como profesora de francés en nuestra escuela hasta su jubilación, y junto con ella en los últimos años compartieron las cátedras de francés con su hija Alicia Pérez Companc. Me estoy refiriendo a la madre de los afamados empresarios cuyos apellidos también conocemos, que hizo su carrera docente aquí en nuestra escuela. Belén Madrid, maestra recibida en la Escuela Normal de Dolores, que se encargaba de trabajo manual. Una profesora, Vergara de Ceballos, que tenía un certificado de competencia otorgado por una escuela profesional de la capital federal y se encargaba de la cátedra de Labor y Economía Doméstica. Una profesora de dibujo de la Academia de Bellas Artes de La Plata. Desiderio Sarberry. Desiderio Sarberry es un personaje interesante también. Había estudiado en la Escuela Normal de Jujuy. Se desempeñó durante un tiempo en este distrito, en esta escuela,
y luego volvió a su lugar de origen y en Jujuy fue no solamente docente, sino un político de envergadura que ocupó cargos públicos durante mucho tiempo. Además estaba el personal auxiliar administrativo, una auxiliar de regencia que era bordadora en oro, una doctora en Ciencias Naturales por la Academia de Ciencias Naturales y Exactas de la Ciudad de Buenos Aires, la doctora Juana Diekmann. Y avanzando un poco los años, a medida que se iban creando los cursos de segundo año, de tercero y de cuarto, y luego se iban ampliando con otras divisiones, empezaron a llegar otros profesores, ya algunos con título de profesor, efectivamente, de profesor de los institutos de profesorado, tal como estaban existiendo en la época, o bien emitidos por universidades. O, por ejemplo, la profesora Leonie Obligado de Madrid, bachiller recibida en Zúrich, profesores de dibujo y pintura, de piano, de solfeo, otros profesores de la Escuela Normal de Profesores número 2 de la capital. No quiero abrumarlos con nombres, pero quiero dar un panorama de que me parece que vale la pena destacar el nivel de formación con que se desempeñaban estos docentes de las primeras décadas. Entre ellos Mariano Arancibia, que también se debe haber cruzado con Sosa del Valle y con Acosta, porque Mariano Arancibia fue durante muchos años inspector de territorios nacionales en la zona sur. Y le estamos siguiendo el rastro. Ya vamos a tener más información sobre él para contarles en otra oportunidad. Martín Ibarra Figueredo, maestro normal por la Escuela Regional de Corrientes, que estaba a cargo de la Cátedra de Ciencias y Letras y fue un notable periodista quilmeño, colaborador de la revista La Urraca. Y los maestros, los primeros maestros del Departamento de Aplicación, ¿de dónde procedían? Obviamente no de aquí, si aquí había necesidad de crear la primera escuela normal. Venían de La Plata o habían estudiado en otras provincias o en localidades del interior bonaerense que ya disponían de escuelas normales. Entre esos maestros podemos citar a Segundo Roldán, a las hermanas Gorleri, de las que podríamos hablar largamente, Aida Pereira de Carranza, Rosa Delia Frontini, Adolfo Bazán, que después desarrolló actividades en la universidad y también se dedicó a la docencia y a la jurisprudencia y volvió a su provincia de origen, Catamarca, donde fue director de la Escuela Normal de Catamarca. Aventura Pesolano, que se interesó por la filosofía y se desempeñó en la Universidad de Buenos Aires y en la de La Plata, en esa materia. A Juan Vicente Medina, que venía de Corrientes, Matilde Nigul de Vargas, que venía de Azul como la regente, a Juan José Salas, un estudiante de medicina que era suplente auxiliar de las clases prácticas y luego ayudante de gabinete de ciencias, como se lo llamaba en el momento. Bueno, y luego tenemos las celadoras o algunas maestras que trabajaron durante muchos años y fueron objeto de las expresiones risueñas y burlonas que suelen tener los alumnos, como Fausta Constancia Sáenz, oriunda de la ciudad de Córdoba, cuyas iniciales FCS, grabadas en sus portafolios, en el exterior de su portafolio, eran reconocidas por los alumnos como Ferrocarril Sur, por ejemplo. La familia Gorleri era una familia que venía de una localidad próxima a San Andrés de Giles, dentro del partido de San Andrés de Giles, y que había, eran unas cuantas hermanas y algunos hermanos que se dedicaron a la docencia, la mayor, Juana, en su lugar de origen. La que nosotros tuvimos como secretaria, se me
me escapó el nombre ahora. Silvia Gorleri. No. Sí, perdón. Silvia Manuela Gorleri, yo la asociaba con lo de Manuela. Silvia Manuela Gorleri fue durante muchísimos años la primera secretaria de la Escuela Normal de Quilmes y además cumplía una triple función, porque fue designada como secretaria, como tesorera y como bibliotecaria. Y de paso, ya que ya lo aludió a las bibliotecas, a las primeras bibliotecas de Quilmes en épocas de la fundación de la escuela, quiero destacar que la Escuela de Quilmes fue creada con una biblioteca abierta al público. Fue una biblioteca popular la que se constituyó a comienzos de la fundación de la escuela y con los libros enviados por el Ministerio de Instrucción Pública de la época. Otros miembros de la familia Gorleri fueron después hermanas menores, de estas que mencioné, sobrinas, sobrinos nietos, Alfredo Morales Gorleri, mi profesor de dibujo, por ejemplo, que todavía anda dando vueltas por ahí en su retiro ya. Esta escuela expandió maestros hacia todos los puntos de la provincia y creo que a muchos puntos del país, algunos me consta personalmente. Pero además dio lugar a la formación de personalidades destacadas en el campo de las ciencias, en el campo de las artes, en distintos aspectos profesionales y en el campo de la política. Voy a referir nada más dos ejemplos. Por ejemplo, el físico Jorge Sábato, hermano del conocido escritor Ernesto, o un ministro de Educación que tuvimos en la segunda parte de la década del 50, Agdel Salas, que había sido estudiante en esta escuela, justamente. Y a quien le debemos en esa gestión la expropiación del local, de la casa, que había pertenecido a la familia Stibor y era alquilada por el Ministerio desde 1915, esta que vemos acá y que vamos a ver repetidas veces, en ese mismo periodo de su gestión. Además de dar lugar a la aparición de tantos maestros o destacadas personalidades en diferentes ámbitos de la cultura, la escuela misma fue generadora de cultura a través de una obra múltiple y fecunda, tal como dice Chalo, en forma directa o asociándose a otras instituciones. Por ejemplo, el Ateneo Popular, constituyendo organismos como la Asociación de Padres, que costeaba becas para jóvenes de escasos recursos, o que fue una iniciativa de la subregente Irene Rodríguez en 1916, o el Centro de Egresados, que trajo a Quilmes a Alfonsina Storni, como ya nos mencionó Chalo, que trajo también a Joaquín B. González, a Víctor Mercante, a Rafael Alberto Arrieta, al político socialista Héctor González Iramaín, al autor Leopoldo Long y al científico Clemente Onelli, al abogado José León Suárez, entre otros. Desde 1916 a 1927 obtuvieron su diploma en la Escuela Normal de Quilmes 459 maestras y 54 maestros. No espero que se acuerden de los números, tampoco yo me acuerdo, pero más de 500 educadores en ese periodo, en esa década solamente. Que si bien no todos ejercieron la docencia, la mayoría sí lo hicieron y otros se orientaron a otros campos de profesiones liberales o empresariales, o como era habitual en la época, muchas señoritas dedicadas a ser jefas de hogar, madres de familia, esposas, etcétera, etcétera. En 1922, por orden del Ministerio de Educación, se impuso como obligatorio para cuarto año el catecismo patrio,
libro del nacionalista Manuel Carles, creador de la Liga Patriótica y de la organización de ultraderecha Las Guardias Blancas. 360